Elena Vega se miró en el espejo de su camarote por última vez antes del día más importante de su carrera militar. Su uniforme azul brillaba con las insignias de comandante de la Flota Intergaláctica Unificada, un rango que ningún humano había alcanzado antes que ella. Hoy no solo se casaría con el Admiral Tex Corbani de la raza Baldari, sino que también haría historia como la primera humana en formar una alianza matrimonial interespecies. Las naves de ceremonias llenaban el espacio alrededor de la estación Harmony, cada una representando a diferentes razas de la galaxia. Los reporteros galácticos habían llegado desde los sistemas más remotos para cubrir este evento histórico. La ceremonia sería transmitida en vivo a más de 500 planetas habitados, alcanzando billones de seres conscientes en toda la galaxia conocida. Elena caminó por los pasillos de la estación mientras los oficiales de diferentes especies se inclinaban respetuosamente a su paso. Los Baldari, con su piel azul plateada y sus ojos dorados, la observaban con lo que ella interpretaba como aprobación. Los Centauri, una raza insectoide, movían sus antenas en señal de reconocimiento. Incluso los orgullosos Corati, conocidos por su desprecio hacia las especies más jóvenes, le daban paso con deferencia. La sala de ceremonias era una maravilla arquitectónica, con columnas de cristal que se elevaban hacia un domo transparente que mostraba las estrellas. Miles de invitados llenaban los asientos dispuestos en círculos concéntricos alrededor del altar central. Las cámaras holográficas flotaban silenciosamente, capturando cada momento para la posteridad. Tex esperaba en el altar, imponente con sus 2,5 metros de altura. Su uniforme ceremonial Baldari estaba adornado con condecoraciones que representaban décadas de servicio distinguido. Elena había conocido a Tex durante una conferencia militar 3 años atrás, y su relación había florecido lentamente, superando las diferencias culturales y las sospechas mutuas entre sus especies. El sumo sacerdote galáctico, un anciano de la raza Isiriel, comenzó la ceremonia con las palabras tradicionales que habían unido a parejas de diferentes mundos durante siglos. Su voz resonaba con autoridad mientras hablaba sobre la unión no solo de 2 individuos, sino de 2 civilizaciones que habían luchado lado a lado en las guerras de expansión. Elena sintió los ojos de la galaxia sobre ella mientras se acercaba al altar. Los reporteros susurraban comentarios sobre la importancia histórica del momento. Los diplomáticos tomaban notas mentales sobre las implicaciones políticas de esta unión. Los militares de ambas especies veían en ella el símbolo de una nueva era de cooperación. Cuando llegó el momento de los votos, Tex se volvió hacia Elena con una expresión que ella no pudo leer completamente. Había algo diferente en sus ojos dorados, una frialdad que no había visto antes. El sumo sacerdote le pidió a Tex que pronunciara sus votos de unión, y Elena esperó con anticipación las palabras que sellarían su futuro juntos. Pero las palabras que salieron de la boca de Tex no fueron las esperadas. Su voz, amplificada por los sistemas de sonido de la estación, resonó claramente por toda la sala y se transmitió en vivo a través de la galaxia. «No puedo continuar con esta ceremonia», declaró con voz firme y clara. «Después de una cuidadosa consideración, he llegado a la conclusión de que los humanos son una especie demasiado primitiva y emocionalmente inestable para formar alianzas duraderas». El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena sintió como si el tiempo se hubiera detenido. Las cámaras holográficas continuaron grabando, capturando cada matiz de su expresión de shock y dolor. Los invitados permanecían inmóviles, como si no pudieran procesar lo que acababan de escuchar. Tex continuó hablando, su voz ganando confianza con cada palabra. Los humanos demuestran una tendencia preocupante hacia la impulsividad y la irracionalidad. Su historia está llena de conflictos internos y decisiones emocionales que han llevado a consecuencias desastrosas. No puedo, en buena conciencia, unir mi linaje con una especie que aún no ha demostrado la madurez necesaria para las relaciones intergalácticas serias. Los delegados Baldari en la audiencia comenzaron a asentir en aprobación. Algunos incluso aplaudieron discretamente. Los representantes de otras especies intercambiaron miradas significativas, y Elena pudo ver en sus rostros que muchos compartían secretamente los sentimientos de Tex. «Mi tiempo con la comandante Vega ha sido educativo», continuó Tex, su tono ahora casi condescendiente. «Pero lo considero un experimento que ha llegado a su conclusión natural. Los humanos pueden ser útiles como soldados de infantería o trabajadores especializados, pero no están preparados para roles de liderazgo real en la comunidad galáctica». Elena encontró su voz finalmente, aunque apenas pudo susurrar. «Tex, ¿qué estás haciendo?». Pero él no la miró. En cambio, se dirigió directamente a las cámaras y a la audiencia galáctica. «Esta decisión no fue tomada a la ligera», explicó. «He consultado con los mejores antropólogos y psicólogos Baldari, y todos coinciden en que los humanos necesitan al menos varios siglos más de evolución social antes de poder ser considerados como iguales verdaderos.
La alianza entre nuestras especies continuará, por supuesto, pero en términos más apropiados para el nivel de desarrollo actual de la humanidad. Los reporteros comenzaron a susurrar entre ellos, y Elena pudo escuchar fragmentos de sus comentarios. La humana rechazada fue la frase que más se repetía. Ya podía imaginar los titulares que aparecerían en los noticiarios galácticos en las próximas horas. Elena mantuvo su compostura militar, enderezando la espalda y elevando el mentón. No permitiría que la galaxia la viera romperse, sin importar cuánto dolor sintiera en su interior. Con dignidad, se volvió hacia la audiencia, hizo una reverencia formal, y comenzó a caminar hacia la salida. Los pasos de Elena resonaron en el silencio de la gran sala. Cada paso era una lucha contra las lágrimas que amenazaban con caer, contra la humillación que amenazaba con abrumarla. Los invitados la miraban con una mezcla de lástima y curiosidad morbosa, como si fuera un espécimen interesante en un laboratorio. 3 semanas después de la humillación pública, Elena recibió sus nuevas órdenes de asignación. El documento oficial hablaba de reagrupamiento psicológico y tiempo para reflexión personal, pero Elena sabía leer entre líneas. La habían degradado silenciosamente y la enviaban al lugar más remoto posible, la estación fronteriza Omega en el sistema Kepler 442, un puesto avanzado perdido en el borde mismo del espacio civilizado. El viaje hasta su nueva asignación duró 2 semanas en una nave de transporte militar básica. Durante el trayecto, Elena pudo sentir las miradas de la tripulación mixta de diferentes especies. Algunos la miraban con lástima, otros con curiosidad, pero la mayoría simplemente evitaba el contacto visual. Los reportes de noticias habían seguido llegando durante su viaje, cada uno más humillante que el anterior. Los comentaristas galácticos habían convertido su historia en un caso de estudio sobre las limitaciones humanas. Los psicólogos Baldari aparecían regularmente en programas de debate para explicar por qué la reacción emocional de Elena durante la ceremonia había confirmado sus teorías sobre la inmadurez humana. Incluso algunos líderes humanos habían comenzado a distanciarse públicamente de ella, temiendo que su asociación pudiera dañar las relaciones diplomáticas con otras especies. La estación Omega era exactamente lo que Elena había esperado, una estructura metálica funcional orbitando un planeta rocoso sin vida. La estación albergaba apenas 200 miembros del personal, principalmente humanos con algunos Centauri y Corati de bajo rango. Era el tipo de asignación que recibían los oficiales en desgracia o aquellos cuyas carreras habían llegado a un punto muerto. El comandante de la estación, un humano mayor llamado Marcus Torres, la recibió con cortesía profesional pero distante. «Comandante Vega», le dijo sin mirarla directamente a los ojos, «espero que encuentre su tiempo aquí, productivo». Era obvio que había recibido instrucciones específicas sobre cómo manejar su presencia. Elena fue asignada a un camarote pequeño en la sección de oficiales junior, una clara señal de su estatus reducido. Sus responsabilidades incluían supervisar los turnos de mantenimiento y coordinar los inventarios de suministros, trabajos que normalmente asignarían a un teniente recién graduado. Era una humillación deliberada, diseñada para hacerla sentir el peso de su caída. Durante las primeras semanas, Elena luchó contra la depresión y la sensación de inutilidad. Los otros oficiales la trataban con una mezcla incómoda de respeto formal por su rango técnico y obvio desprecio por su situación actual. Incluso los soldados humanos bajo su comando parecían avergonzados de estar asociados con la humana rechazada. Pero gradualmente, algo comenzó a cambiar en Elena. En lugar de hundirse en la autocompasión, comenzó a usar su tiempo libre para estudiar. Accedió a los archivos históricos militares humanos, desde las guerras más antiguas en la Tierra hasta los conflictos espaciales más recientes. Había algo en esos registros que había olvidado durante sus años tratando de encajar en la estructura militar galáctica. Los humanos habían ganado batallas imposibles a lo largo de su historia no a pesar de sus emociones y su primitivismo, sino precisamente por esas cualidades. La capacidad de adaptarse rápidamente, de improvisar bajo presión, de luchar con ferocidad cuando estaban acorralados, todas esas eran características que las otras especies galácticas habían perdido en sus miles de años de civilización. Elena comenzó a pasar horas en el simulador de combate de la estación, practicando tácticas que había estudiado en los archivos terrestres. Tácticas de guerrilla, maniobras de distracción, estrategias asimétricas que las especies civilizadas considerarían deshonrosas o primitivas. Pero Elena estaba empezando a entender que lo que ellos veían como primitivo podría ser en realidad una ventaja. Su oportunidad de probar esa teoría llegó 6 meses después de su llegada a Omega. Los sensores de largo alcance detectaron una flotilla de naves piratas Nexari aproximándose al sistema. Los Nexari eran conocidos por sus ataques rápidos y brutales contra objetivos débiles, y la estación Omega encajaba perfectamente en esa descripción.
El comandante Torres entró en pánico cuando vio el tamaño de la fuerza atacante. 12 naves de combate Nexari contra las 3 naves defensoras obsoletas de la estación. El protocolo estándar indicaba que debían evacuar y destruir la estación para evitar que cayera en manos piratas. Torres ya estaba preparando las cargas de demolición cuando Elena se acercó a él. «Comandante, solicito permiso para coordinar la defensa», dijo Elena con voz firme. Torres la miró como si hubiera perdido la razón. «Vega, son 12 naves contra 3. No hay defensa posible. Tenemos que evacuar ahora mismo antes de que lleguen». Pero Elena había estado estudiando los patrones de ataque Nexari durante semanas. Sabía que sus tácticas se basaban en ataques frontales masivos, diseñados para abrumar rápidamente a defensores débiles. Era una estrategia efectiva contra la mayoría de las especies galácticas, que respondían con formaciones defensivas predictables. «Deme una hora», pidió Elena. «Si no puedo detenerlos en una hora, ejecutaremos la evacuación». Torres la miró durante un largo momento, luego asintió. Quizás pensó que no tenía nada que perder, o quizás sentía curiosidad por ver qué haría la famosa humana rechazada. Elena tomó el control de las defensas de la estación con una energía que no había sentido en meses. En lugar de posicionar las 3 naves defensoras en una formación estándar alrededor de la estación, las dispersó en puntos aparentemente aleatorios alrededor del sistema. A los pilotos les ordenó que mantuvieran los motores en modo pasivo hasta nueva orden. Cuando los piratas Nexari llegaron al sistema, encontraron lo que parecía ser una estación indefensa. Sus sensores detectaron las naves humanas, pero estaban tan dispersas que no representaban una amenaza inmediata. Siguiendo su táctica habitual, los Nexari formaron una línea de batalla y se dirigieron directamente hacia la estación para un asalto frontal. Elena esperó hasta que los piratas estuvieron comprometidos con su aproximación antes de dar la orden de ataque. Pero no fue el tipo de orden que esperaban los pilotos. En lugar de dirigirse hacia el enemigo, les ordenó que se alejaran de la estación a máxima velocidad, como si estuvieran huyendo. Los Nexari, viendo lo que interpretaron como una retirada cobarde, se dividieron para perseguir a las naves que huían. Fue exactamente lo que Elena había esperado. Los piratas habían roto su formación compacta y ahora estaban dispersos, persiguiendo objetivos individuales en diferentes direcciones. Cuando los Nexari estuvieron lo suficientemente separados, Elena activó la segunda fase de su plan. Las naves humanas, que parecían estar huyendo en pánico, de repente cambiaron de curso y se reagruparon en una formación de ataque coordinada. Utilizando la velocidad que habían ganado en su huida, atacaron a los grupos dispersos de piratas uno por uno. Los Nexari, acostumbrados a enemigos que luchaban de manera honorable y predecible, se encontraron completamente desorientados. Cada vez que intentaban reagruparse, las naves humanas desaparecían para atacar otro grupo. Era una táctica de guerrilla adaptada al combate espacial, algo que los piratas nunca habían enfrentado antes. La batalla, que debería haber durado minutos, se extendió por más de una hora, pero al final, las 12 naves Nexari habían sido destruidas o capturadas. Las 3 naves humanas habían sufrido daños menores, pero no habían perdido ningún piloto. Era una victoria completa e imposible según todos los manuales tácticos galácticos. La noticia de la batalla de Omega se extendió rápidamente por los canales militares. Los analistas tácticos no podían explicar cómo una fuerza tan inferior había logrado una victoria tan decisiva. Los reportes oficiales mencionaban tácticas no convencionales y maniobras inesperadas, pero no profundizaban en los detalles. Elena sabía que el alto comando había tomado nota de la batalla, pero también sabía que no era suficiente para restaurar su carrera. Sin embargo, algo más importante había cambiado en ella. Por primera vez desde la humillación en el altar, se sentía como ella misma otra vez. Había redescubierto algo que había olvidado durante sus años tratando de encajar en el molde militar galáctico, el poder de ser auténticamente humana. Esa noche, mientras escribía su reporte de la batalla, Elena tomó una decisión. Ya no trataría de demostrar que los humanos podían ser como las otras especies. En cambio, demostraría que los humanos tenían algo único que ofrecer, algo que las especies civilizadas habían perdido en su búsqueda de la perfección. Y si eso significaba ser considerada primitiva y emocional, entonces que así fuera. El éxito en la batalla de Omega no trajo el reconocimiento que Elena había esperado, pero sí le abrió una oportunidad inesperada. 2 meses después de la victoria, recibió una comunicación oficial del alto comando ofreciéndole el comando de una nave experimental llamada Resilience. El mensaje era breve y directo, sin mencionar su batalla anterior o su situación personal. Elena sabía que la Resilience era considerada un proyecto de consolación por el alto comando. Era una fragata experimental diseñada específicamente para tripulaciones humanas,
con sistemas de soporte vital optimizados para la fisiología humana y controles adaptados a los reflejos humanos. Otras especies la consideraban una curiosidad tecnológica, una concesión política para mantener contenta a la humanidad. La nave había permanecido en el astillero durante 2 años porque ningún oficial humano de alto rango había querido comandarla. Tomar el mando de la Resilience era visto como admitir que los humanos no podían operar efectivamente con tecnología galáctica estándar. Para Elena, sin embargo, representaba algo completamente diferente, una oportunidad de demostrar lo que los humanos podían hacer cuando no estaban tratando de imitar a otras especies. Elena aceptó el comando inmediatamente y viajó al astillero orbital en el sistema Alpha Centauri para inspeccionar su nueva nave. La Resilience era más pequeña que los cruceros estándar de la flota, pero estaba construida con líneas elegantes que recordaban a las naves terrestres clásicas. Sus sistemas de armamento eran versátiles en lugar de especializados, diseñados para adaptarse a diferentes situaciones de combate. Lo más importante para Elena era que podía elegir su propia tripulación. En lugar de solicitar oficiales con registros perfectos, buscó deliberadamente a humanos que habían sido marginados por el sistema militar galáctico. Su primer oficial fue David Chen, un excomandante que había sido degradado por insubordinación después de cuestionar tácticas que habían resultado en bajas innecesarias. Su jefa de ingeniería era María Santos, una brillante técnica que había sido transferida múltiples veces por sus modificaciones no autorizadas a equipos estándar. Su oficial táctico, James Blake, había sido etiquetado como demasiado agresivo después de varios incidentes donde había tomado iniciativas que violaban protocolos establecidos pero habían salvado vidas. Elena reunió a una tripulación de 200 humanos que compartían una característica común: todos habían sido considerados inadecuados para el servicio regular galáctico por ser demasiado independientes, demasiado creativos o demasiado dispuestos a romper reglas cuando la situación lo requería. En otras palabras, por ser demasiado humanos. Durante las primeras semanas de entrenamiento, Elena implementó un programa completamente diferente a cualquier cosa vista en la flota galáctica. En lugar de enfocarse en procedimientos rígidos y jerarquías estrictas, enfatizó la flexibilidad y la iniciativa individual. Cada miembro de la tripulación aprendió múltiples roles para poder adaptarse rápidamente a situaciones cambiantes. El entrenamiento táctico se basaba en estudios de casos de guerras terrestres históricas, adaptados al combate espacial. Estudiaron las tácticas de guerrilla de Vietnam, las estrategias de distracción usadas en la Segunda Guerra Mundial y las maniobras de flanqueo de las campañas napoleónicas. Cada lección histórica se traducía en aplicaciones espaciales modernas. Otros comandantes que observaban los entrenamientos de la Resilience los consideraban caóticos e indisciplinados. Los oficiales galácticos estaban acostumbrados a ver formaciones perfectas y respuestas predecibles a comandos estándar. Lo que veían en la tripulación de Elena parecía más como improvisación organizada que disciplina militar profesional. La primera misión asignada a la Resilience fue un rescate de rutina: evacuar colonos humanos de un mundo fronterizo amenazado por tormentas solares. Era el tipo de misión que generalmente se asignaba a naves de transporte con escolta militar. Elena sospechaba que el alto comando esperaba que la misión fuera completamente sin incidentes, una forma segura de mantener ocupada a la nave experimental. Pero cuando la Resilience llegó al sistema colonial, encontraron que la situación era mucho más compleja de lo reportado. Piratas, aprovechándose del caos de la evacuación, habían establecido un bloqueo alrededor del planeta, capturando naves de refugiados para vender como esclavos. Las fuerzas de seguridad locales habían sido abrumadas y estaban pidiendo desesperadamente ayuda. Según los protocolos estándar, Elena debería haber llamado refuerzos y esperado la llegada de una flota de combate apropiada. Los piratas tenían 6 naves armadas contra su fragata solitaria, y las reglas de compromiso prohibían arriesgar una nave de la flota en una situación tan desequilibrada. En lugar de seguir el protocolo, Elena desarrolló un plan basado en una táctica terrestre conocida como ataque de lobo solitario. La Resilience se acercó al bloqueo pirata fingiendo ser una nave de refugiados más, transmitiendo señales de auxilio falsas y manteniendo los sistemas de armas en modo pasivo. Cuando los piratas enviaron 2 naves para interceptar lo que pensaban era un objetivo fácil, Elena ejecutó una maniobra que ninguna especie galáctica habría considerado: un ataque kamikaze fingido. La Resilience aceleró directamente hacia la nave pirata líder como si fuera a embestirla, pero en el último segundo ejecutó una maniobra evasiva mientras lanzaba todos sus torpedos a quemarropa. La sorpresa fue total. Los piratas, acostumbrados a enemigos que luchaban de manera predecible y cautelosa, no esperaban un ataque tan aparentemente suicida. 2 de sus naves fueron destruidas inmediatamente, y las otras 4 se dispersaron en pánico, pensando que enfrentaban a un comandante completamente loco. Elena aprovechó la confusión para implementar la segunda fase de su plan.
Mientras los piratas intentaban reagruparse, la Resilience ejecutó una serie de ataques de golpe y huida, apareciendo repentinamente desde diferentes ángulos, atacando y desapareciendo antes de que los enemigos pudieran responder efectivamente. La batalla duró 3 horas y terminó con la destrucción completa de la flotilla pirata. La Resilience había sufrido daños menores y no había perdido ningún miembro de la tripulación. Más de 5.000 colonos fueron rescatados exitosamente, y el informe de Helena describió la acción como tácticas de combate adaptativas en situación de inferioridad numérica. El alto comando leyó el reporte con una mezcla de admiración y preocupación. Por un lado, la misión había sido un éxito completo. Por el otro, las tácticas empleadas violaban virtualmente todos los principios de combate espacial establecidos. Helena había arriesgado su nave y su tripulación de maneras que parecían temerarias e irresponsables según los estándares galácticos. Pero los resultados eran innegables. Durante los siguientes 6 meses, la Resilience completó una serie de misiones cada vez más peligrosas. Escoltaron convoys a través de territorio pirata usando rutas impredecibles que confundían a los atacantes. Realizaron reconocimientos en sistemas hostiles empleando técnicas de sigilo que incluían hacerse el muerto durante días enteros. Cada misión exitosa agregaba a la creciente reputación de la nave y su tripulación. Entre la comunidad militar humana, Helena y la Resilience se convirtieron en símbolos de algo nuevo, humanos que no trataban de imitar a otras especies, sino que abrazaban completamente sus propias capacidades únicas. Mientras tanto, Tex Corbani había ascendido a Gran Admiral de la flota Baldari. Su carrera había prosperado después de su rechazo público de Helena, y ahora era considerado uno de los estrategas militares más brillantes de la galaxia. Regularmente aparecía en conferencias galácticas hablando sobre la importancia de la disciplina y el orden en las operaciones militares. Tex había oído hablar de las actividades de la Resilience, pero las consideraba anomalías menores. Un puñado de éxitos contra piratas desorganizados no cambiaba su evaluación fundamental sobre las limitaciones humanas. Si acaso, las tácticas salvajes empleadas por Helena confirmaban su creencia de que los humanos eran demasiado impredecibles para roles de liderazgo real. Lo que Tex no sabía era que Helena había comenzado a desarrollar algo mucho más significativo que tácticas individuales. Estaba creando una nueva doctrina militar completamente basada en principios humanos, adaptabilidad sobre rigidez, creatividad sobre procedimiento e iniciativa individual dentro de un marco de cooperación grupal. La tripulación de la Resilience se había convertido en un laboratorio para esta nueva forma de hacer la guerra. Cada miembro había aprendido a pensar independientemente mientras mantenía coordinación perfecta con sus compañeros. Podían improvisar soluciones a problemas complejos en tiempo real, algo que las tripulaciones entrenadas en métodos galácticos estándar encontraban casi imposible. Helena sabía que eventualmente tendría la oportunidad de probar sus teorías en una escala mayor. La galaxia era un lugar peligroso, y tarde o temprano surgiría una crisis que requeriría más que tácticas convencionales para resolverla. Cuando ese momento llegara, estaría lista para demostrar que los humanos no necesitaban imitar a otras especies para tener éxito. Podían ser exitosos precisamente por ser diferentes. La primera señal de la nueva amenaza llegó a través de una comunicación de emergencia desde las estaciones de monitoreo en el borde galáctico. Los sensores de largo alcance habían detectado una flotilla masiva de naves desconocidas emergiendo desde el vacío intergaláctico, moviéndose a velocidades que desafiaban los modelos de propulsión conocidos. En cuestión de días, la flotilla había atacado y destruido 3 puestos avanzados fronterizos sin enviar ninguna comunicación o demanda. Los pocos sobrevivientes que lograron escapar describían naves de diseño completamente alienígena, con tácticas brutales que no dejaban prisioneros ni supervivientes. Las grabaciones de las batallas mostraban una eficiencia letal que helaba la sangre. El Alto Comando Galáctico se reunió en sesión de emergencia para evaluar la amenaza. Los analistas de inteligencia trabajaron día y noche para identificar a los atacantes, finalmente determinando que se trataba de la Horda Vex, una coalición de especies nómadas militaristas de la galaxia vecina Andrómeda que había cruzado el vacío intergaláctico en busca de nuevos territorios que conquistar. Los reportes sobre la tecnología Vex eran alarmantes. Sus naves parecían estar construidas alrededor de un núcleo de combate, sacrificando comodidad y sistemas de soporte vital por capacidad de fuego y velocidad. Sus tácticas se basaban en ataques de enjambre masivos que abrumaban las defensas enemigas a través de pura fuerza numérica y ferocidad. El Gran Admiral Tex Corbani fue nombrado comandante supremo de la respuesta militar aliada. Su experiencia en campañas anteriores y su reputación como estratega brillante lo convirtieron en la elección obvia para liderar la defensa galáctica.